Muy buenas tardes a todos los que de una forma u otra nos sintonizan en este nuevo programa del Club de Lectores de Pozo Antillano. Hoy sábado 26 de agosto del 2023, en la temporada número 10 de este Club de Lectores. En la mañana de hoy, en la tarde de hoy vamos a estar dialogando con el compañero Daniel Lina, que va a estar breve con nosotros, y pues me toca de una forma iniciar el programa en lo que Daniel llega. Daniel recientemente ha publicado, además de un artículo más o menos semanal, yo creo que son como 4 o 5, una novela titulada La Reina Insular, o el poema que de Diego nunca le escribió a Luisa. Esta novela de 2023, y curiosamente pues inicia con un poema que escribe José de Diego a Laura, y que lee así: Laura mía, ya sé que no lo eres, mas este amor que ha sido flor de un día se olvida a solas de que no me quieres, y en medio de mi barba de agonía te llama a gritos, con el mismo grito de aquellos tiempos en que fuiste mía. Yo necesito hablarte, necesito saber que por qué me arrojas al destierro de tu puro corazón proscrito, cuando feliz en su adorable encierro al ideal querido me acercaba, con fe sublime y voluntad de hierro, cuando mi voz triunfante te aclamaba, y ya mi pobre alma en pena, con las alas abiertas te aguardaba. Es un poema de José Diego de 1916 que curiosamente pues da inicio a esta última novela de Daniel Lina. Con él vamos a estar hablando de ella y de proceso creativo. Como pueden ver, es una novela que de una forma u otra está ligada a José de Diego. José de Diego como político, ¿no? De intelectual puertorriqueño que de una forma u otra contribuyó al desarrollo de lo que fue la política puertorriqueña a partir de la intervención norteamericana en Puerto Rico en 1898, y que se destacó como líder de los cuerpos legislativos del entonces en Puerto Rico, y que más o menos fallece en ese periodo de finales del siglo, de la segunda década del siglo, inicio de la tercera década del siglo XX. En el caso del lenguaje, que de una forma u otra inspira, él era, ¿no? de lo insular, de lo que es la forma y manera en que se desarrolla la mentalidad política por parte de los estadounidenses en Puerto Rico, de lo que es un gobierno insular, y que de una forma u otra, en el caso de Daniel, lo va a estar relacionando con los eventos culturales que se organizan dentro del Puerto Rico de entonces, y que en el Puerto Rico de hoy siguen siendo paradigma, ¿no? De lo que son espacios de afirmación cultural que se dan en Puerto Rico, como son los concursos de belleza, como el más reciente, ¿no? Que se está celebrando en estos días, en el que salió seleccionada como Miss Puerto Rico, Miss Patillas, si no me equivoco. En otro de los trabajos recientes de Daniel Lina están también relacionados con ese periodo de primeras 3 o 4 décadas del siglo XX, y en específico yo he visto a Linda, Perfume de Mujer en la Guerra de Corea. Esta novela pues la hemos presentado aquí, y de una forma u otra son periodos que demarcan lo que va a ser el Puerto Rico de hoy, porque son el periodo en el que los puertorriqueños empiezan a cuestionarse la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, la participación política dentro de las instituciones. Entonces, y se va desarrollando la inquietud por ser partícipe de una mayor autonomía, de una mayor soberanía política, que se viene a cuajar en el periodo de finales de los 40, con la elección del gobernador insular, que se le llamaba gobernador supremo, y que era el representante directo del presidente de los Estados Unidos en Puerto Rico.
y las adyacentes. Y que Muñoz, muy consciente de eso, absorbió en la figura de gobernador sin, el concepto de supremo, pero de gobernador. Para los que conocen un poco de política internacional, saben que esa figura de, del supremo también existe en Irán. Y era el gobernador supremo porque era representante del presidente de los Estados Unidos en Puerto Rico y máximo autoridad en Puerto Rico. Con una diferencia en el caso de Muñoz, que es electo por los puertorriqueños en el 48, en 1948 no eran gobernadores electos, eran gobernadores designados por la persona con la autoridad política para nombrar, en el caso de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos. En Puerto Rico, con la Constitución del 52, se absorbe esa figura de gobernador y no se le quitan en nada los poderes que tenía el gobernador supremo, que existió hasta 1952 con las leyes Jones y Foraker. La Jones de 1917 y la Foraker de 1900, que de una forma u otra fueron los precedentes legales de mayor autoridad legal dentro de Puerto Rico, hasta 1952. En el caso de Yo no he visto a Linda, es una novela ambientada dentro del contexto de la participación de los puertorriqueños. En el caso de Linda, la mujer dentro de las Fuerzas Armadas de Puerto Rico y en este caso Estados Unidos en Corea. Otros trabajos que tengo aquí en mis manos son trabajos de análisis coyuntural, análisis de coyuntura, como le queremos llamar, política, sobre la figura de Ricardo Rosselló y el proceso destituyente en que participó el pueblo de Puerto Rico en el verano del 2019 del gobierno de Ricardo Rosselló, que es el mejor ejemplo de que la soberanía nunca recibió en Washington, como lo hicieron creer ideólogos inofensivos de este país, sino que la soberanía se pagaba todos los días, todas las tardes, en la calle, en la militancia transversal de jóvenes, mujeres, de gente de mayor edad, que de una forma u otra, de forma muy diversa, y también de comunicación alternativos como físicamente en el viejo San el texto de verano del 2019 tiene un subtítulo, nunca ocurrió. Tiene una nota de la periodista Sandra Rosario Coto, una de las artísticas precisamente de ese verano, o una de las que de una forma u otra participó de forma proactiva a través del periodismo alternativo, haciendo público un chat del que todos queríamos tener o hacer lectura. Y dice Sandra Rodríguez Coto lo siguiente: este texto es profundamente provocador y interesante, y nos pone a reflexionar sobre uno de los sucesos más controversiales y radicales en la historia reciente de este país, que fueron los eventos del verano del 2019. Es irreverente el decir que no existió, pero analizarlo en el contexto actual, a 4 años de aquellos sucesos, y buscar qué pasó, qué cambió, hubo, qué se quedó igual o qué empeoró, provoca más dudas que respuestas posibles. Ya llegó Daniel, así que seguimos la conversación con Daniel. Hola, ¿cómo estamos? Y él nos va a hablar brevemente de el último gobernador que ha tenido Puerto Rico, Ricardo Rosselló González. ¿González era? No sé, lo dices tú. Nevares. Y este es un texto que también tiene un subtítulo, Real hasta la muerte, de 2 de enero del 2017 a 30 de junio del 2019. Y tiene una breve biografía de Daniel Lina que dice que es abogado, profesor, escritor caribeño, oriundo de Puerto Rico, lo que lo hace un autor de Puerto Rico según la ley del 2004. Es autor de novelas sobre el género musical de la salsa, Rompe Saragüey, El Nazareno, mención Pen Club de Puerto Rico
Nacional 2018 y Hojas de Blanco 2000, Blancas 2018. Daniel, tu última novela es La Reina Insular. ¿Qué tiene que ver? La tenía. ¿Qué tiene que ver La Reina Insular? ¿Qué tiene que ver La Reina Insular con tus otras novelas anteriores, además de estar de una forma u otra enmarcadas entre el periodo de 1930 y 1960? Bien, antes que nada, buenas tardes. Me siento tan orgulloso que Wilkin corra con este programa porque me saca un peso de encima, así que esa es mía, déjala aquí. ¿Y esa es tuya ahora? Sin duda. Es una. Y entonces, dentro de esta conversación, estamos en una gira de la última novela que la publiqué en diciembre, pero entonces pasaron otras cosas, fue censurada así primitivamente, y yo la aguanté y la volví a sacar ahora porque me dio valor, que es parte de una que tienes allí. Sácate la Yo no he visto a Linda, por favor. Y es que después que yo acabé el género de novelas de salsa, hice una novela independiente que la he mezclado ya, que se llama El diario inconcluso de Charlie Gorra, que es en voz de mujer también, de una joven que es técnicamente la hija de Charlie Gorra. Y dentro de eso me metí en un viaje y me dio con escribir otra serie de novelas en voz de mujer, recontando la historia de Puerto Rico, que permite entonces rehacer la historia. No estamos hablando de tergiversar la historia, sino de rehacer la historia a través de la nueva novela latinoamericana, de inventarnos cómo debió haber sido la historia. Así que la primera son 5 novelas. La primera será en el año 1950 al 54, que se llama Yo no he visto a Linda. Y esta sería técnicamente la segunda, que se llama La Reina Insular, o el poema que de Diego nunca le escribió a Luisa, que es el motivo, porque de Diego le escribió en el 16 a Laura, y yo, o Laura mía, y yo dentro de esa perspectiva quiero jugar con esto para trabajar un periodo distinto, 1899 al año 2000. Y este periodo que yo deseo trabajar es un periodo de la formación y fundamento de la colonia puertorriqueña, que es el momento de los casos insulares, 1901, que termina en 1922 con el caso de Balzac versus Puerto Rico. Pero en este diálogo entran varias mujeres que, gracias al libro de Clara Román Otto, las mujeres críticas 1970, 1920, 1930 en Puerto Rico, perdón, nos hace descubrir cuántas mujeres eruditas existían en Puerto Rico de cualquier clase social, que han sido invisibilizadas por la figura masculina en ese cambio de siglo, y los poetas nacionales y los políticos nacionales, Leo Rivera, el otro gremio, José de Diego, y de repente uno descubre estas mujeres. Pues esta novela tiene un enlace entre 3 mujeres y figuras masculinas. Por un lado, Ana Roque Duprey, la madre del feminismo puertorriqueño. Por otro lado, la madre de todos los ismos puertorriqueños, Luisa Capetillo. Y tercero, un personaje que ya lo había trabajado en otro momento, que se llama Luisa Nevares Ortiz, la única mujer que bajo la soberanía americana fue expuesta a la pena de muerte, pero se le conmutó. Y ese personaje es el motivo de encontrarse en Puerto Rico Edward D. White, juez presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos hasta su muerte en 1921, pero miembro de esa corte desde 1895 y autor o coautor o partícipe de decisiones tan horribles como Plessy versus Ferguson, Somos igual aunque vayamos en coche del tren distinto, o el líder intelectual del caso de Down versus Bigwell en 1901, Somos parte de, pero no pertenecemos a los Estados Unidos. Y tercero, el arquitecto de la decisión más horrible de la humanidad, que es Balzac versus Puerto Rico, donde se establece por un ruling ya que Puerto Rico es una pertenencia a Estados Unidos no incorporada, y a partir de ahí el resto es este colonialismo bruto que vivimos desde hace 25 años. Será bruto, pero de una forma u otra también está relacionada a esa novela a la figura de José de Diego, y leía un poema que le escribe José de Diego a Laura, que de una forma u otra sirve de epígrafe a la novela.
Trázanos un poco la relación de la poesía, de la literatura que creas, cuando eres poeta o no has querido escribir poesía, y la figura de José de Diego y el caso García. Bien, tú sabes de esto, tú eres crítico literario y sabes cómo se puede tergiversar la historia. La historia, al final, tú tienes maestría en historia y un doctorado en áreas anexas. La historia es un dato que alguien interpretó y lo plasmó en algún sitio y a partir de ahí ese dato determina lo que pasó en el 1801. Hasta que venga otra persona y diga ese dato estuvo equivocado y lo reescribió de esta forma. En la literatura uno puede hacer eso, porque yo lo que quiero es que la gente chismee si de verdad lo mató o no lo mató. Porque a mí lo que me interesaría es no tener más Balzac versus Puerto Rico, pero sí hablar de la muerte de Edward D. White, que está muerto desde 1921, pero la muerte ideológica del legado de este señor. El señor nos dejó en este tipo de colonialismo que es terrible. El problema es que los líderes del momento en Puerto Rico, esa década de 1900-1922, recuerda que en el 22 cambia, se introduce Albizu, pero esos primeros líderes, los más conocidos, Muñoz Rivera y por otro lado José de Diego, uno autonomista, el otro independentista, me sobrecogen toda la humanidad en Puerto Rico y me la definen. Y entonces cuando miramos para atrás y tenemos a Llorén y a todos esos muchachos que estuvieron viviendo en esa época, pues entonces acabamos hablando de ellos y nunca de ellas. Y hablar de ellos es visibilizarlos a ellos e invisibilizar a las otras. Todos hemos leído el poema de Diego que se llama A Laura, que dice así, voy a leer un extracto. Laura mía, ya sé que no lo eres, mas este amor que ha sido flor de un día se olvida sola de que no me quiere. Y entonces, pues uno se va ahí en el viaje del poeta nacional e independentista, masón número uno, el que nos donó la logia allí de la avenida Ponce de León, todo eso es José de Diego. La sede del Colegio de Abogados, presidente del cuerpo legislativo que marcó esas primeras 2 décadas. Claro, pero es un ideólogo que controla todo este momento y con un poema que es muy significativo. Entonces tienes a Luisa Nevares Ortiz, una mujer negra acusada en el 1904, está en, en la Corte Suprema de Puerto Rico de ese momento, tiene una decisión que es Pueblo versus Nevares Ortiz de 1910, 1904, que publicado en el volumen 10 de DPR de Puerto Rico, página 94, que dice que esta mujer mató a su hija, por lo tanto era válido condenarla a la pena de muerte y está condenada en esa sentencia a la pena de muerte. Pero yo le hice una historia, Luisa, la saqué de ahí. Ella es una mujer negra que viene de Charlotte Amalie en San Tomás y viene aquí porque un hombre blanco, que eran tres, Hamilton, Hay y White, fueron enviados por McClellan en 1900, esto es fáctico, en 1899, cuando Estados Unidos controla Puerto Rico, envió una delegación a San Tomás para comprar San Tomás porque aparentemente ellos querían crear un nuevo archipiélago. Pero las identidades políticas y culturales los mantuvo separados. Pero la delegación fue, yo me invento que la delegación la dirige Edward D. White, juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos en ese momento. Y ellos van para allá y los daneses que controlaban San Tomás habían acabado con la esclavitud formalmente, pero realmente hablando seguían en la esclavitud. Y el amo de Luis se la vende a él porque empieza con una escena muy aterradora esta novela, que es una agresión sexual de unos hombres adultos contra una joven puberta muy joven de 13 años. Y él la controla y se la trae a San Juan en el bergantín que venían y la lleva a el convento de salud de las hermanas de María, que ese convento está todavía vivo, es un convento de 1857, inaugurado en 1890, y hasta el sol de hoy da servicios de salud a las personas necesitadas en el Viejo San Juan. Y White deja allí a Luis, que era el nombre danés, y Luis se puertorriqueñiza. Eso es un dato de tergiversación. Y se puertorriqueñiza y se convierte en Luisa, cómicamente Nevares, que es la traducción informal de White. ¿Está bien? Y entonces las monjas son parte de un evento de dominación masculina que es la relación de White con ella, que es una relación completamente tóxica. Eso se va desarrollando hasta que entran otros personajes en la novela
a través de White, que es el gobernador liberal graduado de Yale, demócrata, demócrata sureño, pero demócrata, llamado Jagger, creo que es Steve Jagger, algo así, cuya esposa es una Lewis de apellido judía, era una mujer liberal. Y es cómico, esto es un dato que descubre. Ellos tuvieron 4 hijos y entiendo que todos nacieron en Puerto Rico, así que son puertorriqueños también, ¿verdad? Y la ley del 2004 serían autores puertorriqueños si escribieran sentencias en los Supremos Estados Unidos como su padre. Pues tengo que averiguarlo, pues no sé. Pero para acabarte el cuento. Entonces, en ese momento, Jagger, que era liberal, va con la esposa al Ateneo a escuchar a De Diego de poesía. Y ahí es que De Diego lee a Laura, pero Ana Duprey, de Roque Duprey, y Luisa Capetillo estuvieron allí, lo fuerzan a él, sobre todo Ana Duprey, no Luisa que estaba, lo fuerzan a él a ver el caso de Luisa Nevares. ¿Por qué? Porque son espiritistas y Luisa perdió una hija que es el medium por el cual ella hablaba. Así que esto se haga ahí interesante, una novela no es policíaca, una novela bonita de ajusticiamiento social. Al final, en una relación tóxica, Luisa logra su cometido, que es la destrucción de Edward D. White, juez presidente en ese momento de la Corte Suprema de Estados Unidos. Balzac, ¿qué tiene que ver con la idea de lo insular, la transformación de lo insular, la afirmación de lo insular? Balzac tiene que ver mucho. Balzac no sabía tanto hasta que leí el libro del colega, creo que es Torres de apellido, que hizo un libro extraordinario de Balzac, que fue premiado por el Colegio de Abogados por la Comisión de Obra Jurídica, que me honró ser parte y presidirla. Y Balzac es anarquista. Escribía para el periódico El Caballero. Hizo algo que es tan común hoy, pero en ese momento no era común, que fue insultar a Jagger. Insulta a Jagger. Y le desea la muerte. ¿Ah? ¿Quién era Jagger? El gobernador de Puerto Rico de turno. Y lo insulta un día y lo amenazan que lo van a meter preso y lo vuelve a insultar al otro día. Un tipo corajudo. Él era amiguito de una mujer de Arecibo que me parece genial, que es Luisa Capetillo. Y entonces los ismos, el anarquismo, el feminismo, el socialismo, el comunismo, todos los ismos se confabulan para meter una campaña a favor de Balzac, que no lo metan preso, pero eventualmente él coge cárcel, porque ese es el caso de Balzac en Puerto Rico, de la Corte Suprema Federal, que permite entonces lo que pasó en ese caso: ser enjuiciado, conjurado, que no tiene que ser unánime por una convicción, pero puede ser mayoría simple, o 9 de 3. Y entonces, ese personaje yo le entrego, pero no lo desarrollo tanto, desarrollo más a Luisa Capetillo, porque sería darle espacio nuevamente a la masculinidad. Ya él hizo su obra, que fue cuestionar el caso, y sus columnas del Caballero, que él habla ligeramente obsceno del gobernador, pero tampoco es tan fuerte. Y traer eso entonces para entender el efecto que eso tiene en nuestro bienestar como nación. El anarquismo en Puerto Rico fue fundamental. Es una pena que no se hayan reconocido, pero todos los himnos que profesaba Luisa Capetillo hasta el sol de hoy están ahí. Tienes un proyecto que se delata en tu comentario en la página del dorso, en la contraportada. Esta novela se une al proyecto de narrar la historia del país desde hechos históricos en voz de mujer, con personajes femeninos dominantes. ¿Hiciste algo parecido con las novelas relacionadas al fenómeno de la salsa? Eran voces que de una forma u otra pretendían ocupar el espacio de narrador de esa historia desde la posición de los salseros, que de una forma u otra marcaron, ¿no?, lo que es el fenómeno salsa y la contribución de Puerto Rico a través de sus mayores exponentes. Estos personajes se parecen, son análogos en algo a esos otros personajes históricos que trabajaste en ese género de novela, salsa. No, son personajes históricos que uno ha manejado y que uno busca para hacer un proyecto de país. Saludos. Para hacer un proyecto de país distinto, una narrativa distinta. Y dentro de eso, para seguir avalando, entre otras cosas, la tergiversación histórica para que se convierta en la normalidad histórica. Un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma.
Porque si yo te digo que matamos en la otra a Douglas MacArthur, que es una gran idea, porque él me mató 375 puertorriqueños, yo no quiero más medallitas, yo quiero justicia histórica contra MacArthur, que nunca la hubo. Él fue destituido por una pelea entre partidos políticos y después acabó de embajador de los dos partidos. Pero ese tipo fue el que determinó que en el Monte Kelly muriera en un fin de semana 300, o sea, el 20% de un batallón, el contingente puertorriqueño, muere allí. El batallón 65 Infantería pierde casi un 20%, son 2.000 soldados en un batallón, así que perdieron 375, eso es poco más de un 25%, porque MacArthur dijo, defiendan ese peñón donde está la bandera de los chinos que venían bajando, y los chinos se lo limpiaron a todos. Entonces, yo quiero saber quién me rectifica la historia de esa decisión. Para. Eso no es ubicarte en la posición de estar también en contra de los chinos como lo estaban nosotros, y el problema es que los chinos y los coreanos estaban defendiendo una agresión dentro de otra agresión. Vamos, yo estoy claro que los coreanos bajaron, los del norte, y los puertorriqueños participaban desde 1899 en 65 Infantería, pero fue tan abominable lo que hicieron que a partir de Corea eliminaron el regimiento 65 Infantería, porque era carne de caná puertorriqueño. Entonces, con eso así, yo creo que lo que debemos que pensar es qué podemos hacer con la narrativa. Esa es mi misión, cada cual exige la suya. Así que en el dato aquí es cómo acabar con un juez presidente que nos dejó todo choreto. Pues yo creo que había que matarlo con una enfermedad que se llama leptospirosis, que nadie conocía en el 1915 y que Luisa la conocía porque había una tradición caribeña donde eso sí se conocía, que si tú juegas con el orín del ratón te muere. En el 1886 se descubrió la enfermedad. En el 1914 alguien la identificó, pero en el 1916 es que se empezó a sistematizar, a tratar de entenderla. Cuando él muere en 1921, producto de lo que hizo Luisa Nevares Ortiz, ni saber qué tenía el tipo. Murió de un cáncer caribeño de eso, de una... Pero nadie sabía que ella lo envenena con leptospirosis. Pues muy bien, de eso se trata. ¿Está bien? Porque eso nos permite tergiversar el dato. Y el dato va a crear un chismoso como tú que va a decir por igualdad, porque el otro es decir que se murió de un ataque al corazón. Y un detalle, que él es responsable del asesinato que le imputaron a Luisa Nevares Ortiz en la vida real. Y eso es importante porque hay un comité de gente buena que quiere que la historia se revise en el caso de Luisa Nevares Ortiz y se conmute su pena 120, 113 años después. Eso no ha pasado, pero yo inicié esto con un pequeño cuento llamado Luisa, que está en mi colección de cuentos de 6 relatos breves, 6 cuentos de amor y uno de recuerdo. Y ahí yo tengo un personaje llamado Luisa también, que lo modifico ahora aquí. Pero yo creo que hay mucha gente que le causó interés eso y el trabajo de José Enrique Llora Santalí de hablar de un juicio oneroso para esta pobre mujer. Tienes una maestría, me parece, en historia cultural. Historia de la ciencia. De una forma u otra también está relacionada esta novela con la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Derecho. Por dos detalles. Por Ana Duprey. Háblanos un poco de... Creo que de Duprey, que sus herederos, ya se había muerto, delegaron toda su biblioteca a la Universidad de Puerto Rico y la biblioteca de Ana Roque de Duprey, la primera feminista puertorriqueña, está en la UPR de Puerto Rico, en la Daza. Segundo, yo me invento el dato, no es corroborable, que ella da una charla en la Escuela de Derecho. La Escuela de Derecho tuvo su primera mujer, creo que fue en el 1914 o 11. ¿Está bien? Después empezaron a entrar más mujeres a estudiar Derecho. Pero sí creo que era importante entonces hablar de una feminista que entra allí con una lectura de lo que está dando y está dando una conferencia. Yo creo que crear eso para la gente que ha leído, que ha buscado el dato y si por esto pasa esto y lo otro, pues igual me da, pues yo estoy tergiversando el dato. Pero que ellos investiguen y empiecen a crear las posibilidades. ¿Cómo es, por darte un ejemplo? ¿Cómo es que nadie tiene un registro de si White vino a Puerto Rico entre el 1900 y el 1921? Porque si un tipo está diciendo esos caníbales, pero otro no puede ser porque él lee cómics. Él tiene que haber venido aquí, haber asumido una posición. A mí no me gustan estos negros. Pero él escribió todo desde su cabeza, que nosotros éramos incivilizados. Alguien se lo contó o vino. Y ese es el que yo quiero hacer. Y yo no quiero rendirle más pleitesía a esta gente.
Yo soy abogado, yo hago cosas y yo veo como la gente sigue tratando de interpretar a eh, Down versus Bidwell. Es una decisión racista de un tipo que era racista, que era sureño, ¿está bien? Vinculado por sus ancestros con las plantaciones y con la cultura de la plantación, que incluía la agresión sexual entre esclavas. De ese periodo del 30, también de una forma u otra, está el concurso de la reina insular, que de una forma u otra sirve, ¿no?, de título. De ese periodo del 30 también está el libro de Pedreira, Insularismo. Sí, porque en ese momento ellos jugaban, que no ha desaparecido, eso somos tú y yo los que tenemos la teoría de la conspiración. En 1898 ellos crean, o ellos desarrollan la primera injerencia en un mundo colonial, postcolonial, hoy. Pero en esa injerencia de ese mundo que ellos están, ellos crean una forma de administración, que es una gobernanza colonial, para que lo ellos llaman asuntos insulares. Y yo parto de la premisa que los asuntos insulares contienen la historia de Puerto Rico y que Antonio C. Pedreira lo que hace es copiarse de la normativa de gobernanza pública que existía, que es el insular, lo insular, y lo convierte en una ideología alterna del insularismo. Yo empiezo esto con un dato histórico que sí pasó, que es que hasta la década del 30 se celebraban en Puerto Rico Y que es un libro clave porque marca el modo de pensar técnicamente toda la generación que sirve de cuadro ideológico del Partido Popular. Y si no es hasta el trabajo de Flores, de Juan, la ideología burguesa, que se cuestiona, ¿no?, ese modo de interpretación histórico-cultural de Puerto Rico del 30, Puerto Rico previo al 30, en ese periodo por parte de Pedreira. Estaríamos hablando que podría haber muchas similitudes en la forma y manera de pensar por parte de ese puertorriqueño, que no era un puertorriqueño cualquiera, y White. ¿Por qué White? ¿Por qué lo trae? Porque es una versión racista también de los puertorriqueños y es una versión totalmente degradante de la contribución que de una forma hace la comunidad afrodescendiente de Puerto Rico, que en el insularismo se presenta como mal. Tengo que volver al texto, pero porque es que me parece como la palabra insular tenía tanta presencia. Pensamiento insular y pensamiento colonial no están muy distantes. No, claro, pero es la forma en que el amo me define un asunto insular. Y hoy tú y yo sabemos que Puerto Rico sigue estando bajo el Departamento de Asuntos Insulares de Estados Unidos. Hay un departamento que se llama así. Y ahí es que estamos nosotros en contubernio con el Congreso, con el departamento. Porque los puertorriqueños le escriben cartas allá. No. Porque es como ellos administran los territorios. La transición del 50 ellos fueron despachando. No. Allí hoy, aquí vino en marzo, cuando vino la secretaria del Departamento de Asuntos. Y a pedirle que tenían que nombrar una, no existía. En marzo de este año vino aquí la secretaria de Asuntos Insulares. Dime que no es verdad. Sí, en la Cámara. Que le escribieron a ustedes a los puertorriqueños para que se la nombraran, porque a ustedes les gusta eso. No existe. Pero no existía desde el 40 y pico al 52, por ahí. Se fueron despachando todo lo que se hacía en Puerto Rico y lo podía hacer una agencia en Puerto Rico, que lo hagan ellos. Bien, eso yo lo desconozco públicamente. Y porque recientemente me parece que con Trump porque se nombró un subsecretario de ese departamento para atender a Puerto Rico. No, estás equivocado. Pero no existía en el dato. Por años no existía. Estás equivocado en el dato. Posiblemente desde el periodo del 40 y pico. Estás equivocado en el dato. El ministerio existe y tiene una secretaria. Tiene lógica que exista porque dentro de Puerto Rico hay espacios dentro de Puerto Rico que son exclusivamente jurisdicción de Estados Unidos. Está bien, gente. Vamos a invitar a Wilkin otro día para hablar de esa tesis que es nueva para nosotros. Pues, vaya al morro, vaya al morro. Conversación, perdóname. Vaya al Museo del Castillo, al morro. Wilkin, de lo contrario no tenemos programas y te vas a poner aquí a pelear de otras cosas que no tienen que ver con el insular. Déjame acabar. Porque dentro de esta conversación existía hasta la década del 30 el carnaval de la reina insular. Y eso es un dato interesante que ese sí lo descubrí, por ahí que saco el nombre, que la última reina que hubo se llamaba Malén
Pietrantoni. Esto es 1937. Y eso se da entre dos masacres, ¿verdad? La del 36 y la del 37. Y luego ese carnaval se desapareció o se quedó como el carnaval de San Juan, que duró básicamente, por lo menos en mi recuerdo, en la década del 80 todavía se hacía el carnaval de San Juan y fue desapareciendo por falta de fondos públicos hacia el municipio de San Juan. Pero el dato es que lo insular, Pedreira era su propia, pero los americanos no se han invalidado porque ellos hablan de asuntos territoriales, que es como nos han renombrado ahora, y asuntos insulares. Ellos son gente perversa, ellos son colonialistas, nosotros somos los colonizados. El problema es cómo nosotros nos autonombramos y sin lugar a dudas, nosotros estamos en el paradigma de ellos, no en el nuestro. Así que dentro de toda esa consideración, yo creo que lo importante aquí es cómo las definiciones que nos imponen, cómo nosotros las redefinimos. Saludo. Yo juego con la reina insular para darle una vida alterna a Luisa Nevares Ortiz. Eso es lo que yo quiero, darle una vida alterna, porque la vida de ella fue de miseria. Y en esa vida alterna, la novela me permite que ella acabe su vida libre viviendo en Vega Alta, y ahora de Vega Alta, después de haber ajusticiado a un agresor de dos naciones, la nación del ser y la nación colectiva. Y en esas dos naciones, ese señor fue un hombre malo, no fue un hombre bueno. Y tú sabes que tú tienes este diálogo, yo también lo tengo, con muchos de los compañeros juristas en este país, la mayoría son hombres, algunas mujeres, que acaban venerando a White. Yo no tengo que venerar a White para nada, ¿entiendes? Me dejó en esto, me dejó aquí pillado. Hasta los PNP odian a White. ¿Por qué? Por bien sencillo, porque es el tratamiento diferenciado. Es el tratamiento diferenciado. Ellos saben la consecuencia. Bien, mira, pero seguimos. De lo insular y un poco que yo le traía al inicio del programa y del carnaval o del festival o del certamen, yo les decía que de una forma u otra habían servido para afirmar la identidad de los puertorriqueños de una forma distinta a la de los estadounidenses en el mundo. De una forma u otra, ¿cómo se da ese fenómeno dentro de esta mujer? No te entiendo, no entendí la pregunta. Okay, si por algo se defiende la relación de Puerto Rico con Estados Unidos desde los periodos que se han hecho los plebiscitos, de los 90 para acá, 93, es porque nos permitiría, 91 con el del sí y el no de Hernández Colón, mantener una participación internacional en eventos culturales como ese, como el de Miss Universe, ¿no? Y yo les decía que de una forma u otra servían para afirmarnos como una entidad o una identidad o un país con una identidad distinta a la de los estadounidenses. En ese periodo del 30 jugaba un rol similar ese certamen. Yo creo que en la novela juega un rol similar. No, es un dato de inicio. Lo que pasa es que el concepto de reina insular tiene un origen, ese carnaval. Esa era la reina insular, la reina de la colonia. ¿Está bien? La reina soberana y la reina colonizada. Esta era la colonizada. Apropiarnos de ese dato y cambiarlo es interesante porque en esta novela es Luisa Capetillo la que nombra, esa es nuestra reina insular. ¿Está bien? Porque es una mujer de agency, de gestación, de realización de cosas, de hacer algo que pasara. ¿Por qué? Porque Luisa Capetillo, que no es cualquier persona, si te bendijo con un nombre como Ismael Rivera, Beni Morelo bendice como el Senado Mayor, pues darle a esta mujer la vida, que es la reina insular, es cambiar la historia bien fuerte para ella. Y yo creo que es una propuesta. La reina insular no tenía que ser sumisa. Pero se han dado procesos así en la historia de América. Claro, yo estoy hablando del caso de Puerto Rico, donde el insularismo me ha dejado sufriendo desde Pedreira en la misma posición. Y yo no quiero estar más ahí. A mí no me interesa esa posición. Juan Garido, ayer, no me recuerdo, si mal no me recuerdo, Juan Garido, ¿sabes quién fue, no? Uno de los conquistadores de la Florida. Tengo varios Garidos, pero está bien, sigue. Juan Garido, primer afrodescendiente conquistador de la Florida, que llega a Puerto Rico, me parece. Ricardo Alegría tiene una biografía de él, un trabajo sobre Juan Garido. Y ayer yo me encontré con un documental en el que la voz era Juan Garido. Estos son los hispanistas españoles
promoviendo, ¿no?, de una forma u otra el que dentro del proceso de conquista hubo participación de afrodescendientes. Un herido narra que en México, Perú, él estuvo, y uno de los primeros eventos de resistencia por parte de las comunidades afrodescendientes esclavas comenzó con la designación de un rey negro entre el grupo. Y él estuvo en el bando de los conquistadores, pero él narra, ¿no?, como uno de los eventos importantes dentro de ese momento en que él estuvo allí, el momento en que por primera vez se revela un grupo de esclavos afrodescendientes contra, en ese caso, el amo español. Y el amo español entregó, el amo español estaba ahí. Pero se da un acto inicial, si se da un acto de afirmación de resistencia, se da dentro de un contexto en el que se nombra un. Y un poco por eso te lo traigo, la relación entre. Bueno, lo que pasa es que el mundo occidental ha definido que todo el que dirigió era rey. Yo no sé si en la tradición en Bantú el jefe de la tribu era rey, pero yo que viví 15 años en Sudáfrica, el jefe de la tribu del grupo Zulu es el rey Zulu. Pero es que esa es la definición que crearon los otros victoriosos que vienen del norte de Escocia, que crearon los reinados La antropología occidental que de una forma u otra compara y dice lo que aquí se llama así, ¿cómo se llama allá? Claro. Entonces, eso que se llama allá, X cosa, es rey. Claro. Porque acá se llama rey. Claro, pero es una forma de colonización. Sí, sí. Y de imponerme tu terminología. En el caso de Puerto Rico, yo iría a un planteamiento distinto, más aristotélico y también más ismaelista de Rivera, que es la afirmación de la soberanía del ser. Porque Luisa Nevares Ortiz, a lo largo de esta novela, va rompiendo con todas las cadenas de estereotipos que la habían o la habrían condenado a hacer de una forma, y al final acaba reivindicada por sus propias gestas. Mata al juez presidente, Edward D. White, y Jagger, que era un tipo peligroso y curioso, le conmuta la pena. ¿Está bien? Porque ella no la vinculan con la muerte del otro, porque nadie sabía lo que era delito. Pero si esto es fáctico, no se sabía lo que eran las consecuencias. Sabía que no debía tocarle la orina, pero no sabían las consecuencias. Y con White yo lo mato sin saber las consecuencias que tiene. Pero luego de eso, Jagger, por vida de la mujer, le dan una conmutación de pena a Luisa. Lo cual para mí es bien importante, porque murió en la libertad en mi novela. En la vida real murió como literal el sujeto de entretenimiento de la cárcel de hombres de la princesa. Era Luisa, que vivió toda su vida adulta en la cárcel hasta donde murió. Y la tenían en el recepción allí haciendo chistes, porque la declararon loca. No solo la pusieron la pena de muerte, sino después la declaran loca. Y la cárcel de la princesa cumplió la función de un manicomio para ella. Estos días estoy viendo un documental sobre Etiopía que resaltaba que puede ser que sea de las pocas regiones de África que no haya estado bajo dominio. Nunca estuvo. Nunca fue colonizado. Europeo. Y curiosamente, pues, ayer o antier, ¿no? Surge la invitación de parte de los BRICS a que entren 6 países nuevos, y entre países que se invitan, Etiopía. Sí, el dato te lo traigo por lo siguiente. Ya allí había organización política y había una historia de rey y de grupo organizado a partir de esa figura, por lo menos en ese documental. Que de una forma u otra no podemos perder perspectiva de que inferiorizar también es una manera de colonizar. Claro. Es decir, claro. que cuando el colonizador que resalta es para, por ejemplo, la idea de lo caribe, es con la idea de que existe algo que me sirve para justificar el dominio, porque yo necesito justificarme, ¿no? Entonces creo una bestia que quizás no existe, que no existió, y es caribeño, ¿no? El indio caribe, y el indio caribe se resiste y el indio taíno no. En el caso, por ejemplo, de la otra mentalidad, ¿no?
de interiorizar es precisamente lo de los taínos. Es decir, pues necesito que de una forma u otra haya un segundo, un tercero que yo pueda ir a proteger de ese otro caníbal. ¿Cómo de una forma u otra lo ves dentro de este contexto de la reina insular y de la figura de este tipo de certamen y de una forma u otra el rol protagónico que le das a la mujer y de la mujer de raza negra? La pregunta que yo me hago es ¿por qué hemos durado tanto con vida? ¿Por qué no nos hemos muerto como colectivo? ¿Verdad? Así que el colectivo no ha muerto. Hay una cuestión identitaria que es el boricua con matices cambiantes y lo. Yo creo que no ha muerto más allá de la voluntad colectiva que se expresa de muchas formas, porque la voluntad individual, la microscópica, las microrelaciones humanas, cuando se articulan y tensan, redefinen un punto de resistencia contra esa dominación, contra esa presencia. Y ahí que está nuestro salvaguía y vida, seguir siendo nosotros. En la novela uno puede hacer tantas cosas y todo el mundo que escribe novelas hace sus cosas. Yo lo que quiero es no salvar la identidad, yo creo que la identidad está bastante salvada. Yo lo que no quiero es seguir repitiendo una historia que me molesta mucho y es la que yo me digo cuando estoy en distintas comisiones del Colegio de Abogados, pero la de estudio constitucional, para que ellos tengan que seguir analizando a Brown, Balzac versus Puerto Rico. Yo estoy claro, es un gesto de colonialismo. Y dentro de esa conversación, lo que tengo que saber es cómo me salgo de ahí. Y eso es lo que yo no veo. Así que con las mujeres, con estas mujeres que son en la micropolítica de la vida diaria contestatarias en contra del colonialismo, yo tengo que plantear algo interesante. Porque esas mujeres han hecho demasiadas cosas aquí. Y no permitirlo hacer puede ser el problema. No que yo no me atreva a decirlo, es que no me atrevo a plasmarlo. Hay un problema colonial, ¿entiendes? De colonización. Tú sabes que en Puerto Rico, ahora este año hemos matado 7 turistas, pero normalmente aquí viene un americano y es rey. ¿Está bien? Aquí no les pasa nada. En Sudáfrica, cuando vi un blanco en un tancho y le iba mal, ¿entiendes? No, tú me vas a dar una estadística, yo te voy a dar las estadísticas de asesinato este año de turistas, son 7. Agresiones sexuales son un poco más, me dicen que son muy altas, pero no tengo la estadística. Pero sin lugar a duda, yo estoy en un país en el cual ser americano es pasar con ficha. ¿Está bien? Un país bien benévolo. Como diría pero no debata, simplemente escúchame y yo te escucho a ti. Porque el otro hace un programa de debate ahora. No, pero ¿cómo se llama Pedro Juan, el de Speak? Yusmail, ¿cómo se llama? Pedro Juan Soto. Pero Juan Soto te planteaba en eso de una relación de dominación. Él planteó cosas interesantísimas, pues yo en Humair entre otros. Pero yo creo que uno tiene que ver cómo uno ha resistido, que es de lo que menos hablamos. Mira, es que dentro del concepto de lo que es el puertorriqueño siempre se ha ido planteando que es dócil y no lo es, no lo ha sido. Y el mejor ejemplo está en que el dominio de Puerto Rico se ejerce a través de puertorriqueños. Porque mira lo que se da hoy, por ejemplo, en la frontera, que tu comisionada residente, la reina insular, sea propietaria de su familia, de una vivienda que Estados Unidos acuerdo no debía estar ahí en el 78, donde tomó el cielo. Y esta gente que son precisamente los representantes del interés de ellos, hacen lo contrario. Aquí en Puerto Rico si se ha dado dominio, se ha dado como una activa participación de ellos, de esa gente. Ricardo Rosselló Nevares. Y si ves en Puerto Rico, en las estadísticas, en 1898 eran como un 2.5% de los puertorriqueños. Si ves las estadísticas 2020, 2021, son las que hay. En Puerto Rico, la posibilidad de que tú mates a un estadounidense, puedas matar a un estadounidense, son mínimas. Claro. Aquí se dan otras situaciones y yo las estudié, pues estudié Derecho
y son, por ejemplo, dentro de vuelos como Carolina, tú puedes tener un abogado como Rivera, tiene un trabajo sobre relación de raza y derecho, Marco Rivera, que plantea, mira, cuando tú coges un jurado en Carolina, tienes que estar claro quién es tu acusado. Si es negro, tienes que escogerlo de fuera de Isla Verde, y si es blanco, los coges de Río de Isla Verde. ¿Eh? Porque eso puede ser fundamental en la diferencia entre cómo se decide o cómo decide ese jurado de puertorriqueños que de el pueblo de Carolina. Y nada, que de una forma u otra, eh, yo lo que, bueno, Walmart, por ejemplo, en Puerto Rico funciona con puertorriqueños. Si hablamos de puertorriqueños cometiendo delitos en función del interés de Walmart, resaltamos que había puertorriqueños en México haciendo eso. Y que de una forma u otra, como por ejemplo trata tu novela de Yo no he visto a Linda, hay puertorriqueños en Corea ganándose la vida. O perdiendo la vida. No, ganándose. No, perdiéndola porque se murieron, pero entonces, que había un batallón de mujeres. Este 3%, pues es muy improbable, ¿no? Que esas cosas pasen, que se ahoguen en el mar y que nosotros no tengamos gente que los salve la vida. Y podemos hablar porque nosotros atraemos turistas estadounidenses a Puerto Rico y los dejamos hablar. Traemos a morir. Ellos ofrendan su vida aquí. ¿Son estrategias de qué? De la resistencia colonial, de lucha, de nosotros hemos logrado que los americanos, de que no somos dóciles ni hemos sido dóciles. No, eso fue de René Marqués, pero nosotros estamos muriéndose aquí. Eso se lo inventó Pedreira. No. La cuestión es que tú quieres romper con eso, que has roto con eso. Habla un poco de Diego de nuevo, porque Diego iba a ser clave en la afirmación de los puertorriqueños. Yo no tengo la más duda. Lo que pasa es que Luisa existía y las feministas le dijeron existía y hazle el poema a ella y él se lo hizo a Laura. Y yo no conozco a Laura, yo no sé si era una mujer blanca, parda, de qué forma. Yo sí sé que Luisa era negra como la noche. Eso a mí me permite hacer un diálogo sobre el racismo en esa época, sobre la posición de los líderes de los movimientos que yo he profesado todavía como el independentismo, y que eran tipos blancos de bien esto y otro, y que le escribió un poema a la mujer equivocada. Eso es lo que yo quiero decir. Para sensibilizarnos de que el poema debe haber sido a Luisa por todo lo que ella tuvo que resistir en esta vida hasta que en esta novela muere en libertad. Bueno, Daniel, tú sabes que quedas cerca de tu oficina, ahí en Santurce, de la Avenida de Diego. Y que en la Avenida de Diego hay uno de los finales interseca con la calle Loíza. Y la calle Loíza conduce a Loíza. Eso se llama así. Luisa Loíza, háblame un poco también, si de una forma u otra, dentro del proceso creativo, de eso que decías que de una forma u otra era gente que tú habías estado estudiando, que habías leído y que yo asocié a tu presencia, a tu formación en la Universidad de Puerto Rico, a tus estudios en historia. Háblanos un poco de la posible relación de Luisa Loíza y nos vamos despidiendo. Yo estoy trabajando la tercera novela ahora que te va a encantar. Te va a encantar porque en el dato histórico a lo mejor empiezo en un periodo de revolución cultural. Pero no sé dónde lo voy a ubicar todavía. En el Nazareno de Ismael Rivera, la novela de salsa, yo estoy claramente en Loíza. Ahora he descubierto gente muy interesante en Loíza este verano, como la compañera Pizarro, que es una mujer que vende fritura y es artista de cine de Hollywood y de Puerto Rico, tiene 10 películas. Por alguna razón, ella es atractiva para las películas. Tendría que ver cuál es el personaje que surge de lo que estoy escribiendo ahora y dónde lo inserto. Ya veremos. Pero lo que dice en mi trabajo, he estado presente en el Cristanamá, he estado presente en muchos escritos académicos, he estado presente en lo que tiene que ver con el Nazareno, que tiene un 40% del Nazareno que pasa en Loíza. Y hay que ver cómo estas novelas las inserto ahí. Muy temprano para saber. Pues nos vamos, porque me dice producción que hay que ir, o tú tienes que cerrar. Pues bueno, gracias Daniel por tu presencia hoy aquí, por llegar a tiempo y porque de una forma u otra volvimos a encontrarnos. Saludos a todos los que desde la playa Córcega ven al muro caer y felicidades a todos los que de una forma u otra han hecho posible este
este nuevo programa del Club de Lectores. Edición 10, estamos en la 10ª edición, vamos a tener que dar premios. Adrián Ciaga, Alejandra Ortiz Arraiza, este servidor que le habla hoy, Wilkin Román Samot, y este invitado del día de hoy, Daniel Nina. Nos despedimos, volvemos el lunes a las 6 de la tarde con Funche, con Cultura 7D, que se reestrena, y el viernes que viene con Funche Caribeño, y los jueves nos quedamos con Santurce en 5, que es un super programa de atractivos culturales santurcinos con la primerísima voz de los jueves, Adrián Ciaga Pérez. Será hasta entonces, a nombre del Pozo Antillano, el colectivo de trabajo, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.